Yo en esta mañana había puesto la alarma para las 4, pero no es cuando la alarma los levanta, es cuando el Espíritu te levanta. El tiempo tuyo es uno, pero el tiempo de Dios es otro. Yo no sé en qué tiempo te levantas, si en el tiempo tuyo o en el tiempo de Dios. Yo en esta mañana que me levantaba, me preocupaba porque buscaba el control de mi vida y yo no lo encontraba. Y decía, ¿por qué no encuentro el control de mi vida? Y analizaba mi vida y me puse a pensar que hace 7 años, el 2015, Dios visitó mi vida, convenció mi vida y yo decidí en entregarle a mi Dios el control de mi vida. Yo no sé cuántos aquí tienen el control en sus manos. Este control no es para tenerlo nosotros. Este control es para dárselo a Dios. Porque desde ese día Dios controla mi vida. Y son los mejores años que he vivido durante. Dios me ha controlado la vida. Y ya no quiero darle este control ni al diablo ni al mundo. A nadie se lo quiero dar a Dios. Que ahí quede. Aquí hay niños. Yo tengo niños. Miro a muchos niños. Hay preadolescentes. Hay jovencitos, adolescentes, hay adultos, hay ancianos. Y yo te hago una pregunta. ¿Ya le entregaste el control de tu vida a Dios? Gracias por los que ya se lo dieron el control de su vida a Dios. Hay muchos que este control lo esconden para solo tenerlo ellos. Pero ¿por qué Dios quiere tener el control en sus manos de tu vida? ¿Sabes para qué? Porque Él quiere cambiar los canales feos que hay en tu vida. Los canales de tristeza, los canales del pasado, los canales de amargura, los canales de lo que te agobie, los canales de los vicios. Entonces Dios quiere cambiarte los canales de tu vida y te quiere hacer una persona feliz, una persona contenta, una persona viviendo el presente, una persona contenta con ella misma, contenta con su familia, contenta con lo que Dios le ha dado, contentos los hombres con su esposa, la mujer es contenta con su esposo. ¿Por qué? Porque Dios el que controla nuestra vida. El domingo pasado yo vine a la iglesia y lo hice por necesidad, porque yo estaba enfermo. Pero a veces, muchas veces en la enfermedad tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Para que tú mires que yo estoy perseverando con mi familia y no te desanimes y que yo no sea un tropiezo para tu vida. Entonces a veces necesitamos venir a la iglesia para estimular el amor hacia nuestros hermanos. Cuando tú no miras a muchos hermanos que están perseverando, te preocupas. Pero hay que perseverar cada día. Por amor a Dios, por amor a cada uno de nosotros, esforzándonos cada día. Vamos a comenzar con la palabra, pero antes de eso, dice la palabra en 1 Samuel 15, 22, en la última parte, es mejor el obedecer que los sacrificios. Pero más adelante dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a prestarle atención no a mí, sino a Dios que puede tener el control de tu vida? ¿Cuántos hoy están dispuestos a prestar atención a Jehová, el Rey de los cielos, a Jesucristo, el que murió por ti? Dice que es mejor el prestar. Es poco tiempo. ¿Cuántos están dispuestos allá en casa a prestarle atención a la palabra de Dios? A lo que Dios me ha dado para que traiga esta mañana. Entonces, si los niños, si los jóvenes, los adultos y todos los que estamos aquí están dispuestos a prestar atención a la voz de Dios, prepárese ahí para que escuchemos la palabra. Y vamos a comenzar con la palabra esta mañana en Juan 21, 20, 22. Son recomendaciones de Dios las que vamos a aprender hoy. Y el tema, antes de leer el versículo, el tema es: los beneficios de Dios son eternos. No se te olvide, iglesia, los beneficios que te hace el hombre aquí, esos un día dejarán de ser, pasarán. Pero los beneficios que me quiere dar a mí Dios y a ti son eternos.
son eternos. Entonces, por esa razón, escribimos, los beneficios de Dios son eternos. Hay una pregunta que se hace en este mes de las predicaciones que dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta no en plural, sino en singular, porque la salvación es personal. Todos podemos preguntarnos, ¿qué debo de hacer? Pero la palabra está llena de recomendaciones. Se han dado muchas, pero no terminan, porque la palabra es insondable, porque la palabra es poderosa, porque es sin medida, dice el Espíritu de Dios, es sin medida. Aquí todos podemos pasar a predicar y todos vamos a dar recomendaciones. ¿Qué nos dice Dios acerca de nuestra salvación? ¿Qué hacer? Son muchas. Pero vamos a empezar con Juan 21, del 20 al 22. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esa es la palabra, eso es lo que el Señor nos dice esta mañana, que lo sigamos nosotros. Que no estemos viendo a otro que sigue a Dios, que nosotros mismos sigamos a Dios, porque la salvación es personal. La salvación es personal y el Señor en esta hora nos dice la palabra, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. O sea que somos responsables de nuestra vida. Somos responsables de nuestra salvación. Somos responsables de nuestros hechos. Y esa es la responsabilidad más grande que podemos tener, que podemos meter a nuestra vida. La responsabilidad de la salvación, la responsabilidad de ser un seguidor de Cristo, de ser un discípulo de Cristo, de ser un siervo de Cristo. En otras palabras, le está diciendo, cuando le dice sígueme tú, le está diciendo, ámame. Sígueme tú, le está diciendo a Jesús, le está diciendo a Pedro, sígueme tú y yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón, como lo dice Salmos 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy somos llamados a deleitarlos. Niños, somos llamados a deleitarlos. Los niños se deleitan en la televisión. Los jóvenes se deleitan a veces en los deportes. Hay personas que se deleitan en el café. Yo soy uno que me deleito en el café. Otros se deleitan en la comida, en las baleadas, dice el hermano. Otros se deleitan en la cama y la disfrutan, que cuando uno los va a llamar no quieren levantarse porque están deleitándose. Otros se deleitan en el mueble nuevo, que solo le tocan la palanca y le suspende los pies. Se deleitan. Pero somos llamados primeramente a deleitarlos en el Señor Jesús. Somos llamados a deleitarlos en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Él conceda las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren aquí que Dios conceda las peticiones de su corazón? Yo soy el primero también, yo no me quedo. Todos somos llamados, pero hay una recomendación: deleítate. Así como que te deleitas en aquello, aquí deleítate en mí. Es una necesidad, deleitarse en el Señor. Hoy necesitamos eso. Necesitamos que nosotros mismos los deleitemos. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, dice. Pero sus ropas, ¿cuáles son sus ropas? No son las del vecino, no son las del compañero, no son las del amigo. Dice sus ropas. ¿Cuántas muchas veces le estamos lavando la ropa al vecino y las de nosotros están sucias? Entonces dice, bienaventurado el que sigue a Dios con todo el corazón. Bienaventurado el que examina su vida cada día, cómo anda delante del Señor. Entonces hay una bienaventuranza, dice que va a comer del árbol de la vida. ¿Y cuántos no queremos comer del árbol de la vida? Todos queremos, todos queremos. Yo encuentro un personaje en la palabra de una persona que se deleitó en el Señor. Y él es Daniel. La palabra nos habla que Daniel desde muy chiquito,
yo creo que aquí hay niños, aquí hay jóvenes. Dice que él propuso en su corazón. Es una responsabilidad mía y tuya que nosotros propongamos. ¿Cuántos proponen irse para Estados Unidos? ¿Cuántos proponen comprar un carro? ¿Cuántos proponen comprar una casa? ¿Cuántos proponen ponerse un traje? Pero ¿cuántos proponen no contaminarse este corazón? Niños, hoy somos llamados a proponer aquí casarme virgen. ¿Cuántos proponemos hoy no ensuciar nuestra vida? Yo admiro a Daniel, dice que él propuso, dice, en su corazón no contaminarse, dice, con la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Y dice que le dijo al eunuco que no le obligase a contaminarse. Ni el mundo te obliga, vas facilito y caes a veces, porque a nadie lo obligan para hacer lo malo. Entonces Daniel es una característica grande que él propuso, es algo que nació en él, es algo que tiene que nacer en la iglesia central de santidad, desde muy jóvenes, desde niños jóvenes, proponer en su corazón no contaminarse con el pecado, no contaminarse con la fornicación, no contaminarse con la mentira, no contaminarse con la avaricia, no contaminarse con tantas cosas que este mundo ofrece. Otra cosa que encontramos en Daniel: nadie le robó la adoración con Dios. Dios eso es lo que quiere, que no nada los robe la adoración con Dios. Daniel dice la palabra que cuando se dio cuenta que el edicto había sido firmado y que los que no adorasen, o a los que adorasen a Dios, y a los que no adorasen a ese ídolo que habían hecho, iba a ser echado en el foso de los leones. Pero ¿saben qué? Encontramos algo muy bonito ahí en el libro de Daniel, Daniel 6:10. Dice la palabra en Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. O sea, cuando vino esa noticia no robó su adoración. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en problemas, perdemos la comunicación con el Señor? Es algo que tenemos que aprender nosotros en la iglesia central de santidad, que nadie los robe la adoración hacia Dios, aunque tengas problemas, aunque debas, aunque te anden buscando. Pero eso es lo que tuvo David, que nadie le robó también su adoración. Entonces hoy somos llamados para que nadie robe nuestra adoración hacia Dios. Dice la palabra que él se metió a su casa. O sea que él no se fue a huir cuando supo que lo podían matar. ¿Saben por qué él se metió a su casa? Porque él no le debía a nadie. Él era un hombre fiel. Y cuando tú no le debes nada a nadie, tú mueres con honra. Tú mueres por amor, porque tú sabes que tu conciencia está limpia. ¿Y por qué vas a huir? Dice que él entró a la casa, abrió sus ventanas que van hacia Jerusalén, y no solo oró, se hincó, dobló sus rodillas, como lo decía el hermano Samuel, dobló sus rodillas. Y no lo hacía una vez, no lo hacía 2 veces, lo hacía 3 veces. Yo te voy a decir algo. Muchas veces el enemigo te puede robar cosas, pero si tú sigues alabando al Señor, Dios sigue feliz contigo, porque tu adoración a Dios nadie te la tiene que robar. ¿Por qué? Cuando Job estaba en aquella situación difícil, lo primero que le pasó a Job, la muerte de sus hijos, le quitaron lo material, y por último la enfermedad en su cuerpo. Pero ni eso le pudo quitar la adoración a Dios. Él seguía adorando. Él sabía que cuando iba a estar más mal era cuando no alabara a Dios.
¿Cuándo vas a estar más mal tú? No cuando tienes problemas. Vas a estar más mal cuando tú no le alabas a Dios, iglesia. ¿Quieres estar bien? Alabemos a Dios. Así como dice aquí alabanza, si estás llorando, si estás sufriendo, alábalo, alábalo, dice. Entonces tenemos que saber que el peor sufrimiento puede venir cuando tú no alabes a Dios. Pero cuando tú alabas a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Y Dios nos quiere enseñar esa gloria. Encontramos ahí también a David. Dice que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra en Hechos 13:22, hablando cuando quitó a Saúl. Y dice, quitando, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David hacía lo que Dios le pedía. Cuando nosotros hagamos lo que Dios nos pide, vamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que David llegó a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Un varón que actuó con justicia. Hoy nosotros tenemos que actuar con esa justicia. En Salmos 18:20 dice, Jehová me ha premiado, dice, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Una característica que él actuó con justicia. David actuó con justicia. Otra característica de David, que fue un adorador en espíritu y en verdad. Hoy nosotros necesitamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad, mantenerlos en la presencia del Señor, no importando donde estemos, no importando, puede ser en el trabajo, de paseo, en la casa, donde sea, a un punto que David dijo, yo voy a demandar a Dios. Y en Salmos 24, en 27:4 de Salmos dice una cosa, he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y de inquirir en su templo, porque yo sé que Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando tú te vuelves un adorador de Dios, cuando venga el mal, Dios te va a esconder en su tabernáculo. Dios te va a proteger. ¿Cuántas veces David estuvo a punto de morir y Dios lo guardó? Dios le dio la victoria. Entonces es una característica también que nosotros deberíamos de tener, adoradores. Y hay algo impresionante de David también, que David, cuando él fallaba, él reconocía su pecado. Muchas veces como cristianos no reconocemos nuestra falta. Saúl era el problema que tuvo, que dijo, yo no he pecado, yo he hecho lo que Dios. Y seguía diciendo que él no había pecado, que había hecho lo que Dios le había dicho. Y donde tenía ahí las ovejas, los bueyes, empezaron a hacer su sonido. Y ahí es donde él al final dice verdad, pero ya era tarde. David aprendió a reconocer sus faltas. Hoy nosotros tenemos que también, si el Señor los castiga, tenemos que recibir el castigo de Dios. A un punto que David escribió en Salmos 39:11, dice, y escribe, con castigo, dice, por el pecado corriges al hombre, y dejases como polilla lo más estimado de él. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido lo que más estimamos? ¿Pero por qué? Por castigos por el pecado. Pero David se levantaba y volvía a seguir. Nosotros hoy, y el Señor nos castiga, somos bienaventurados. Dice la palabra en Job 8:5 o 8:5:17. Es aquí bienaventurado, dice, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección, dice, del Todopoderoso, porque Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. O sea que somos bienaventurados cuando el Señor nos castiga. Entonces cuando fallamos, tenemos que reconocer, pero no decirle a Dios, no he fallado. Y tenemos que recibir el castigo de Dios muchas veces. Entonces tenemos que tener esa humildad. Otra característica que tiene David es un adorador. En Salmo 119:164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. David era un adorador con el número perfecto, porque 7 veces le adoraba, dice.
a causa de sus justos juicios. Es algo precioso que nosotros podemos aprender de estos personajes que eran de verdad, de estos personajes que realmente amaban a Dios y le demostraban a Dios con sus hechos, con sus actitudes. Nosotros tenemos que esforzarlos siempre en el camino del Señor. Tenemos que esforzarlos. Cuando Pedro, hablando del capítulo anterior que habíamos leído, dice algo ahí que está en Juan 21, 20 y 22. Podemos encontrar algo ahí que dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea que Pedro lo miraba como un favorito de Jesús. Lo miraba que él estaba cerca. Pero yo te voy a decir una cosa. Todos somos llamados. Quien busca el lugar somos nosotros. Nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios. El Padre, yo le digo a mis hijos: hijos, yo no tengo hijo favorito, pero yo quiero que ustedes se ganen ese favoritismo de mí. El hijo se gana ese lugar. Esta gente se ganó ser amados por Dios. Daniel era muy amado por Dios. David era muy amado por Dios. ¿Pero qué? Ellos lo buscaron. Nosotros hoy tenemos que buscar un lugar. Los maestros que ponen en el cuadro de honor a los alumnos, ellos no escogen los alumnos, ¿verdad? El alumno se esmeró para estar ahí. Tú te tienes que esmerar para ir al cielo. Tú te tienes que esmerar para ser un hombre amado por Dios. Hoy tenemos que forzarlos. El Señor les dijo, Jesucristo dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar, dice, porque muchos procurarán entrar y no podrán. O sea que necesitamos esforzarlos, hermanos, esforzarlos. Nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor más cerca cada día, más cerca. Nosotros somos los que tenemos que ganarlos ese lugar. Nosotros los ganamos ese lugar. Allá cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, vino una mujer y le dije: yo quiero que estos dos hijos míos estén uno a tu derecha y yo estoy de su izquierda. No me toca a mí, dice. No me toca a mí, dice. A él no le toca. Los toca a nosotros, iglesia. Los toca a nosotros hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Pero muchas veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Hoy la iglesia tiene que hacer lo que le corresponde a ella. Nosotros somos los llamados. Y otra persona que yo encuentro en la palabra, que es de mucha bendición, que tocó el corazón de Dios, se llama Jabes. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Dice la palabra: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Pero aquí viene Jabes e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Algo impresionante. Nosotros hoy tenemos que volverlos más ilustres que los hermanos. Tú puedes volver a ver a tu hermano ahí al lado. Di: yo voy a ser más ilustre que mi hermano. Jabes fue más ilustre. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Porque cuando nosotros seamos más ilustres que nuestros hermanos, nosotros vamos a tocar el corazón de Dios. Este muchacho tocó el corazón de Dios. Y cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios va a actuar a tu favor. Dios va a actuar a mi favor. ¿Quieres que actúe Dios a tu favor? Toca el corazón de Dios. Oh, yo puedo hacer cosas que antes no podía. ¿Por qué? Porque toqué el corazón un día y me aparté de la suciedad del pecado. Y eso tocó el corazón de Dios. Y hoy digo: ve, yo hoy puedo hacer cosas que antes no podía. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en mi vida ahora. Porque Dios tiene el control de mi vida. Porque un día Él me convenció y yo le di el control de mi vida. Y dice la palabra en Filipenses 2:13:
que Él produce en nosotros. Él produce, no soy yo. Es Dios que produce lo bueno que yo hago. Porque Él produce, dice, en nosotros. Así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quieres que Dios produzca en ti deseos de hacer lo bueno? Hay que tocar el corazón de Dios. Hay que tocar el corazón de Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hemos hablado una parte de personas que se deleitaron en la presencia del Señor. Entonces nosotros somos llamados para entrar al reino de los cielos también a deleitarlos. Así como estos hombres que leímos en la palabra, que fueron personas que se deleitaron, fueron personas que se esforzaron, fueron personas que tocaron, que no les importó dónde estaban o cómo habían nacido, que si nacieron en dolor, que si les pusieron un nombre feo, no les importó, porque hay uno que te levanta, hay uno que te extiende las manos, hay uno que cada día te toca la puerta. Pero para que eso suceda, iglesia, tenemos que tener una relación, una conversión. Necesitamos una manifestación de Dios a nuestra vida. Necesitamos que el Señor venga y tengamos esa relación personal con Él. Hoy necesitamos, esta persona no solo fue así. Dios trató con ellas. Y Dios, gracias por los que Dios ya ha tratado, de los que están aquí, y gracias por los que quieren que Dios trate con sus vidas. Gracias a Dios que hace 7 años Dios trató con mi vida, y Dios puede tratar. Y lo vamos a 1 Pedro 2:12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, tenemos que mantener buena esa relación entre los gentiles. Tenemos que mantener buena, hermanos, nosotros que somos de la iglesia, mantener buena esa relación. Pedro era el más convencido ahí que había que mantener esta relación buena. ¿Saben por qué Pedro estaba convencido? Porque Dios le mostró a él en visión que lo que él había limpiado no lo llamara común o inmundo. Entonces él, por eso escribió eso, porque para escribir algo tienes que estar convencido. Y Pedro se había dado cuenta cómo el Espíritu de Dios se había manifestado en Cornelio cuando lo mandaron a llamar. Él no quería ir, pero vino la palabra de Dios. No llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Dios quiere la salvación para todos, tanto los que estamos aquí y los que estamos afuera. La palabra en Ezequiel 33:11 dice que Él no quiere la muerte del impío. ¿Cuántas veces aún siendo cristianos decimos que se muere, es muy malo? Ni Dios quiere eso. Dice: porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva y se salve. Porque lo más importante, iglesia, que podemos ganar son almas. Yo miro a Pablo, yo miro a los discípulos que perdieron todo, dejaron todo por amor a Cristo, pero también por amor a las almas. Hoy nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber que lo más importante que podemos ganar en nuestra casa son las almas de nuestra familia, son las almas de nuestros hijos, son las almas de los nietos, son las almas de la familia. Y muchas veces vas a perder, pero que no te importa perder, porque eso es pasajero. Porque muchas veces es necesario perder, pero si es por salvar almas, pierde, sigue perdiendo, no importa, porque es el fin de ganar almas. Es para ganar almas, sí se puede perder, y Dios te va a recompensar. Allá los vas a encontrar en el cielo, a las personas que ganaste para Cristo. Entonces sí podemos perder. Y una vez que nosotros somos sacerdotes, nosotros ya somos luz. Y el Señor quiere que nadie le vaya a hablar a tu familia de Dios, porque tú eres la luz en tu casa, porque tú eres el sacerdote en tu casa, porque tú eres el ejemplo en tu casa, porque tú eres el consejo perfecto en tu casa. Entonces que a tus hijos no les vengan a hablar, porque ahí tienen la luz, porque ahí tienen la fuente inagotable que está en el corazón de los que han conocido al Señor, de los que le han creído al Señor, de los que el Señor los ha convencido y hemos creído en ese Dios poderoso, en ese Dios omnipotente, en ese Dios que no hay nada imposible para Él. Pero dice la palabra que muchas veces nosotros no conocíamos el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cuándo me visitó Dios a mí? Muy joven me visitó. Me visitó, tenía como 15 años.
Y yo acepté la visitación, pero duró muy poco porque no me armé con la palabra, porque también el cristiano tiene que estar armado, porque el enemigo también tiene armas. Y si tú no te armas, entonces el enemigo te va a tumbar. Pero el Señor en el 2015 volvió la visitación a mi vida. Pero yo ya estaba armado, solo faltaba el fuego del Espíritu. Y ahora que el fuego del Espíritu está, ahora si se apaga yo soy el culpable, porque Dios ya cumplió con su deber, encenderme el fuego. Y ahora si se apaga el culpable soy yo. Gracias por los que Dios ya encendió ese fuego en su vida. Gracias por los que están a punto de encenderse espiritualmente. Gracias por los que Dios está llamando para que se enciendan en el fuego del Espíritu. Cuando yo llegué a tener el conocimiento de la palabra, yo decía, ya tengo la leña, ya tengo el fuego, ya tengo los frijoles, pero no hay fuego, decía. Porque aún con el temor se puede pecar. ¿Cuántas personas dicen, yo soy temeroso, pero siguen en la fornicación? Yo soy temeroso, pero siguen en el adulterio. Pero cuando tú tienes encuentro con Cristo, tú te enamoras con Él y le dices, Señor, yo me quiero casar contigo. Quiero que estés en mi corazón. Quiero que estés en el baño. Quiero que estés en la sala. Quiero que estés en mi trabajo. Quiero que estés en el viaje. Quiero que estés con mis amigos. Quiero que estés con aquellos que les he hecho daño para irles a contar. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios cuando Él viene a nuestra vida. Nosotros queremos correr para decirle a todo el mundo. Como cuando tú arreglas el carro que te anda sonando y lo llevas al taller. Y te arreglan el carro y te sentís feliz en aquel carro porque ya no suena y te parece que es otro carro, pero todo el mundo mira que es el mismo carro por fuera, pero por dentro está reparado. La reparación más grande que Dios quiere hacer en tu vida es por dentro. La reparación que Dios quiere hacer en tu vida es que saques la basura que hay en tu corazón, que te humilles al Señor, que empecemos a pedir perdón, que empecemos a hacer pequeños para que Él crezca, como lo dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando Dios llega a mi vida, yo siento que es como cuando un plato o un vaso se quiebra, que se deshizo, porque Dios me estaba haciendo una nueva criatura. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, somos nuevas criaturas. Tú puedes ir a Estados Unidos, vas a ser el mismo. Tú puedes querer una casa bonita, la tienes, pero sigue siendo el mismo. Tú puedes querer un carro doble cabina con 4x4, sigue siendo lo mismo. La alegría no te dura. Te dura poco la alegría, pero cuando Cristo entra en tu corazón, tú ya no eres el mismo. Ahora tú eres una nueva criatura. Ahora tú eres un hombre de la luz. Ahora eres un hombre que más bien le hablas al caído. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No los engañemos. Lo que en el mundo te da, en el mundo se queda. Pero lo que Dios te da es eterno. Lo que Dios te da no es quitado, porque es eterno. Y hoy necesitamos esos beneficios de Dios que son eternos. Muchas veces también nosotros recibimos la visitación de Dios, pero nosotros no conocemos el tiempo. Dice que cuando Jesucristo entró a Jerusalén, lo encontramos en Lucas 19, ya por el 40 al 44, dice que Jesucristo empezó a llorar por Jerusalén. ¿Y por qué Jesucristo empezó a llorar por Jerusalén? Porque dijo que no habían conocido la visitación. No habían conocido la visitación. Y Él se fue, pero no lo conocieron. El día de hoy no lo conoce la mayoría todavía. Pero gracias a Dios porque nosotros le hemos conocido. Gracias a Dios por los misioneros de Estados Unidos que vinieron a tirar esa semilla. Y mucha semilla cayó en buena tierra. Mucha semilla está dando fruto hoy. Yo miro en Juticalpa parejas que andan bien con el Señor, que son ejemplos. Y eso me inspira a mí. Entonces gracias a Dios por estas personas que sembraron en buena tierra, que le creyeron a Dios y le creyeron que esto era para expandirse. Creyeron que esto no termina. Creyeron que esto es eterno. Pero muchas veces, ¿cuántas veces el Señor los toca a la puerta? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. El Señor mismo está tocando. Y dice el que oye y abre. Son dos cosas, iglesia, no sueles oír. Yo no sé cuántos oidores hay aquí, pero yo no sé cuántos ya le abrieron la puerta del corazón a Jesucristo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos años yo estuve aquí? Él me hablaba, yo solo oía, era un oidor. Pero un día Él me convenció, no estando aquí, estando allá donde yo trabajo, y yo empecé a llorar. Él me quebrantó y le oí y entendí. Y me empecé a conocerlo a Él. Y aquí estoy buscando cada día, porque esto no termina. Esto sigue, tenemos que seguirlos cuidando. Pero muchas veces el Señor los toca y no escuchamos.
Entonces el Señor los da tiempo y vuelve después más adelante a ver si todavía. Y muchas veces se presenta cuando las cosas van mal. Y muchas veces le damos la espalda. ¿Y qué pasa cuando nosotros no aceptamos esa visitación de Dios a nuestra vida? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué les dijo? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Porque como ellos no lo aceptaron a Él, entonces iba a venir el enemigo y le iba a destruir las bendiciones que Dios les había dado. La tierra prometida que Dios les había dado. El enemigo iba a venir y los iba a despojar. Eso es lo que pasa con nosotros. Siempre hay oportunidad durante tenemos vida, pero cada día vamos de mal en peor, como dice la palabra. Esto es como cuando te ponen en las competencias de pelea, le ponen una llave. ¿Y qué hay que hacer para que lo suelten? Hay que rendirse. ¿Cuántos tienen esa llave y cada vez lo socan más y no quieren rendirse? Les espera la muerte al que no se rinde. Pero gracias a Dios por los que ya se rindieron a Cristo. Gracias a Dios por los que estamos perseverando. Hoy eso es lo que necesitamos, aceptar esa visitación de Dios a nuestras vidas. ¿En qué consiste esa visitación? Esa visitación consiste en que Dios te convenza. Y una vez que te convence, tú puedes entender. Y una vez que entiendes, puedes conocer a Jesús. Hoy necesitamos eso, entender. Muchos han entendido, pero no han conocido también a Jesucristo. Hoy tenemos no solo entender, conocer a Jesús. ¿Para qué? Para modelar a Jesús. Jesús fue manso, Jesús fue humilde, se hizo pobre siendo rico. Y tenemos el ejemplo perfecto en toda la palabra, lo que Él hizo. Entonces para eso conocerlo, porque nosotros somos los llamados a ser como Jesús, a tener los ojos en Jesús, a representar a Jesús donde sea que vayamos, iglesia. Y por esa razón tenemos que conocer a Jesús. Dice la palabra en Romanos 10:20. Romanos 10:20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado, dice, de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Él fue hallado. Y Dios se manifestó a la mujer samaritana. Ella no andaba buscando a Jesús. Ella andaba trayendo agua común. Normalmente andaba trayendo agua, pero Dios se le manifestó. Por eso dice, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté. Esa es la manifestación que necesitamos Dios en nuestras vidas. No importa dónde sea, lo importante es que sea Jesús que se manifieste en nuestras vidas. Y cuando aquella mujer empieza a hablar con Jesucristo, esta mujer quedó impactada porque sabía que este hombre era profeta, sabía que este era el Mesías. ¿Por qué? Porque le dijo todo lo que había hecho. Y no solo eso, no le enseñó solo su culpa, también le enseñó la esperanza que hay en Jesucristo. El Señor muchas veces nos enseña la culpa, pero también nos enseña la esperanza que hay cuando nosotros venimos a sus pies. Hay esperanza para los hijos de Dios. ¿Y qué esperanza le enseñó a esta mujer? Lo vamos a Juan 4:14 y le dice: mas el que bebiere, le dice, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios quiere poner esa fuente en tu corazón para que no andes buscando lo que ya tienes. Le dijo, ya no vas a venir aquí a traer el agua, porque cuando nosotros venimos al Señor, estamos en la fuente inagotable. No estamos bebiendo agua de un rotoplas, porque a veces se quedan sin agua los rotoplas. Las pilas a veces le ponen mal el tapón y el agua se va. No estamos bebiendo agua de un charco, a veces están contaminadas, pero Dios nos ofrece una agua como agua cristalina, agua de vida eterna, una fuente viva, una fuente que está corriendo constantemente. Esa la agua, es lo que Dios le ofreció y Dios lo ofrece a nosotros. Pero tenemos que creer, tenemos que ser convencidos. Él nos enseña la condición. El Señor, ¿qué hizo con la mujer samaritana? Le enseñó la condición en que vivía. Porque muchos han cambiado aquí, porque Dios les enseñó la condición en que vivía y miraron que era una necesidad que Dios viniera a su vida.
Dice también la palabra en Ezequiel 34:11. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él mismo dice la palabra. O sea que se cumplió la palabra donde dice que él dejó las 99 y se fue a buscar la que se estaba perdida. Y no le importó que aquellas 99 quedaron solos, pero le importó lo que se estaba perdiendo. Hoy nos tiene que importar a nosotros más lo que se está perdiendo. Hay muchas almas que están muy cerca de nosotros que se están perdiendo. Hay que orar por esas almas para que Dios se manifieste a su vida. Para que Él mismo, si no le hacen caso a los pastores y no le hacen caso a los líderes, a Dios le van a hacer caso. A Dios sí le van a hacer caso porque es directamente. ¿Cuántos recibimos palabra por otro? Pero Dios Él mismo va y te habla al oído y te dice lo que quiere de ti. Tengo un amigo que dice que él, casado con su familia, pero él perdió su cabeza por el vicio de la bebida, por el vicio de la cerveza, después el vicio del guaro, porque el que bebe empieza comprando guaro caro, pero cuando ya no tiene, compra el guaro más barato. Y dice que se volvió alcohólico, a un punto que la mujer lo corrió de la casa porque no quería lidiar con un bolo. Y dice él que se fue a meter donde su mamá. O sea que ese problema de él se lo llevó a su madre. Y su madre pasaba orando por él. Su madre buscaba líderes, ella no era nada, pero buscaba pastores para que fueran a orar por él. Porque hay personas que no son nada y creen que hay poder en los hijos de Dios, porque Dios está ahí. Y dice que, ¿cuántas veces le fueron a hablar? Dice que llegó al día 60. Estaba este hombre destrozado. Dije que él se quería morir ya. Él le dijo: Señor, ya no quiero vivir, ya no puedo. La mamá ya estaba con cáncer, dice, porque tanta preocupación le dio cáncer. Pero se cumple la palabra de Ezequiel, que dice que él mismo lo va a ir a buscar. Cuando él sabe que no le va a creer a nadie, él mismo, porque ese es el amor que Dios tiene por tu vida. Él te va a buscar donde estés. Él los va a buscar. Y le digo yo: hermano, ¿y qué sintió? Le digo. Dice que él sintió una voz donde le habló y le dice: vamos, levántate. Y dice que, ¿y qué pasó? Le digo, cuando escuchó esa voz. Dice que los pelos se le pusieron de punta. Y sintió un escalofrío. ¿Y qué hizo este hombre? O sea que ayudó a lo que había sido la mamá a traerle pastores. Fue a buscar los pastores, dice, en ese mismo momento. Y les dijo que alguien le había hablado. Y él mismo ahí ya iba convencido de que él necesitaba levantarse, porque Dios ya le había hablado antes de que le hablaran los pastores. Él ahí nomás dio, dice, su corazón al Señor, se convirtió al Señor. Y hoy tiene 7 años, dice, y regresó con su familia. Y es el hombre más feliz. Eso es lo que hace Dios. Y yo me ponía a pensar, en 7 años le digo, que Dios también me levantó. ¿Y sabe qué? Le digo, fue un viernes, a mí que Dios me vino a levantar al negocio, y a mí fue un viernes también, me dice. Imagínense, ya concedían varias cosas. Entonces eso es lo que Dios quería hacer. Por eso hoy nosotros necesitamos ser fiel, ser buenos entre los gentiles, porque el Señor lo puede visitar a ellos. Ser buenos, orar por ellos. ¿Cuántos dicen que se muera ese? ¿Sabe qué? Muchas veces Dios no los mata, porque ellos te van a traer bendición a tu vida, ni cuenta te vas a dar. Tantas cosas. Y conozco otra persona que se reconciliaba con el Señor y estaba en ese jueguito. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor muchas veces lo visita y no queremos, vamos hacia lo peor, lo llevó a una cárcel. ¿Y saben qué? En la cárcel sí conoció de verdad al Señor. En la cárcel. ¿Y qué sentiste? Le digo, porque yo los pruebo, a ver si es verdad, porque ya no le creía. Y me dice, sentí una felicidad, un gusto, una alegría y unos deseos de orar y de leer la Biblia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en tu vida. ¿Qué sintió el paralítico cuando estaba en Betesda, allá por Hechos 3? Sintió una felicidad que ni le dio gracias, sino que fue a alabar, dice a Dios. Allá dice que brincaba en la presencia del Señor, porque Dios te trae felicidad, hermano. Dios te trae felicidad cuando Él sana tus heridas. Dios trae felicidad. Y esta persona se convirtió, ahí está ahora, lleno de la presencia de Dios. Hasta predicando anda.
Y ya tiene bastante tiempo de estar ahí. Otra persona me dijo, hoy sí, ya me conocí al Señor de verdad. Y lo quedó viendo. Y le digo, bueno, si ya lo conociste de verdad, yo quiero comer de tus frutos, le digo. Quedó callado. Al tiempo lo miré borracho en una acera. Eso es lo que nosotros no tenemos que permitir en nuestra vida. Nosotros tenemos que anhelar esa manifestación de Dios a nuestra vida. El Señor les ofreció a sus discípulos, les dice, no se muevan de aquí a predicar mientras el Espíritu Santo no entre en sus vidas. Yo me pongo a pensar qué pasa si los discípulos se hubieran ido a predicar sin el Espíritu. Van macaneados porque van sin el Espíritu de Dios. Pero les dijo, pero recibiréis poder, les dicen Hechos, cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos, les dicen en Jerusalén. O sea, Dios quiere que seamos testigos en nuestra casa, en nuestra ciudad, en la iglesia. Moisés sabía que él no podía avanzar sin Cristo. Y dijo, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Entonces sin la presencia de Dios no podemos, hermano. Y por eso necesitamos nosotros ese encuentro con Dios, esa manifestación de Dios a nuestra vida. Encontramos la manifestación de Dios a Moisés. Cuando Dios le da los poderes a Moisés, le dice, yo te he puesto como un Dios, le dice, y a Aarón, pero Dios con D minúscula. Y le dice a Aarón como un profeta. Pero en ese momento Moisés dice que anda arriando las ovejas de su suegro Jetro. Él no anda buscando al Señor, pero Dios se manifiesta en una zarza y le empieza a hablar. ¿Y saben qué? Dios sí te convence cuando te habla. Dios te convence. Dios te convence porque te enseña tu condición. Cuando yo me convencí, no cuando vine a orar aquí, cuando oraron, cuando me ungieron, cuando Dios me enseñó la condición en que estaba y miré que era una emergencia, miré que era una necesidad estar a los pies de Cristo. Y dice que Moisés es convencido. Y le dije, Señor, pero ¿qué les digo? ¿Y sabe qué? El Señor andaba el bastón, le dije, tíralo, se le convirtió en culebra. Metió la mano aquí y la mano se le convirtió en lepra. Lo volvió a meter, le salió sana. Si no creen por la primera, van a creer por la segunda. Y si no creen por esa, andate al río Nilo, echa agua a la tierra y se va a convertir en sangre. Entonces Moisés ya llevaba un testimonio, algo que lo representaba a él, que llevaba poderes de parte de Dios. Hoy necesitamos que Dios los deje poder. ¿Y cuál es el poder? De no seguirlos arrastrando en el pecado, de no vivir como mundanos. Ese es el primer poder, eso es lo que vamos a presentarlos con el testimonio para que crean en nosotros. Y cuando Moisés se va hacia Egipto, no va a convencer a Faraón, no. A Faraón no le va a hablar. ¿Saben dónde va Moisés? Al pueblo, a los hebreos, a hablar con los líderes y con los ancianos, lo que había pasado con él, las intenciones que Dios tenía para ellos, sacarlos de la esclavitud. Y dice que algo impresionante, que cuando el pueblo escuchó y miró aquellos milagros y todo, dice la palabra en Éxodo 4:31, el pueblo terminó creyendo también, porque los primeros que tenemos que creer somos nosotros. Luego, los de la casa tienen que creer en nuestro testimonio. Pero si nosotros vamos a decir que ya cambiamos, pero no hay testimonio. Y dice la palabra en Éxodo 4:31. Éxodo 4:31. Dice, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Iglesia, es lo que hace una persona cuando le cree a Dios: se inclina y adora, busca al Señor, conoce al Señor. Ahora esta gente está lista para ir a enfrentarse con Faraón, porque no era nada fácil, pero ellos ya estaban convencidos que Dios iba con ellos. Nosotros tenemos que estar convencidos quién nos ha levantado a nosotros, con quién andamos, con quién caminamos. Entonces esta gente ya iba convencida, ya podía ir donde Faraón. O sea que necesitamos nosotros un testimonio. Necesitamos estar convencidos. Porque Dios lo que quiere, iglesia, Dios ya los dio ese poder, pero tal vez no lo tenemos. Porque la palabra en 2 Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios ya nos dio ese poder.
pero todavía no se ha manifestado. Pero dice la palabra en Juan 16:8. Juan 16:8, primera parte. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Nosotros, ¿por qué no queremos ser buenos cristianos? Porque queremos estar pecando, porque queremos estar arrastrándolos. Pero cuando Él venga, dice, los convencerá ¿de qué? De pecado, porque el pecado es el que los destruye a nosotros. El pecado es el que los destruye. Dice la palabra que el pecado es una mancha imborrable. Dice Jeremías 2:22 que aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanecerá sobre ti, dice la palabra. O sea que es algo sucio. El pecado es algo sucio. Tenemos que saber que la victoria más grande del cristiano es no practicar el pecado. Para muchos victoria es venir a la iglesia. Pero después de tanto venir a la iglesia, se dan cuenta que ya no es victoria venir a la iglesia porque están en el pecado. Entonces ahora la victoria más grande va a ser no seguir practicando el pecado. Esa va a ser, eso tenemos que saber nosotros, que la victoria más grande del cristiano es no seguir practicando el pecado. Y una vez que Él los convence, ¿qué pasa cuando alguien te convence? Entiendes. Y una vez que entiendes, quieres conocer a Jesús. Jeremías 9:24 dice, si alguno se alaba, alábese en entenderme y conocerme, dice. Pero hay una buena noticia en 1 Juan 1:7, que dice que si andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo sí borra esa mancha. La sangre de Jesucristo es la única. Milagros puedes recibir, pero el pecado, solo la sangre de Jesucristo te lo puede borrar. Jesucristo es el único. Gracias por los que Dios ya nos borró los pecados. Gracias por los que Dios está borrando pecados esta mañana. Hay personas aquí que están sabiendo que es dañino el pecado. Y eso es lo que destruye al cristiano hoy en día. Pero hoy hay esperanzas en Jesucristo. Hay esperanza. Ya los agarró el tiempo. Pero ya vamos a terminar. Nosotros encontramos David cuando es ungido. Hay personas que Dios se manifiesta. Hay personas que Dios habla cara a cara con ellas. Hay personas que tienen una relación personal. Yo encuentro cuando Saulo de Tarso iba, y en el capítulo Hechos 22:9 dice que iba con un montón de ejército, y dice que una luz los iluminó que sobrepasaba el resplandor del sol. Y escucharon unas palabras. Y los que estaban con él, dice que escucharon la voz, pero no entendieron porque la manifestación era para Pablo. Muchas veces va a ser personal, que solo era para él. Pero no te preocupes que también para ti Dios se va a manifestar en tu vida. Como cuando estás en el banco, que estás haciendo fila, va a llegar tu turno. No te preocupes por los que están atendiendo. No vayas a sobornar. Espera tu turno, que tu turno es el verdadero, el que tú has esperado. Pero si te quitas de la fila, no vas a llegar donde la cajera para que te atienda. Así estamos en una fila esperando esa manifestación de Dios. Así es como tiene que estar el cristiano. Dice la palabra en Amós 4:12, oh Israel, prepare ese encuentro con Dios. Yo decía, yo quiero, Señor, que entres porque ya tengo conocimiento, pero no puedo dejar el pecado. Manifiéstate a mi vida. Entonces pacientemente tenemos que esperar ahí hasta que el Señor se incline a nosotros, los escuche y nos saque del pecado y nos ponga sobre la roca que se llama Jesucristo. Hoy necesitamos, iglesia, necesitamos. ¿Por qué? El día que la manifestación de Dios llega a nuestra vida, la historia de nuestra vida va a cambiar para siempre. La historia de tu vida, de los días de tu vida, va a cambiar para siempre. La historia de la vida de David le cambió para siempre. Salió del lugar donde estaba, pero dentro de que fue ungido, tenía obstáculos. Y el primer obstáculo que David tuvo fue enfrentar una bestia enorme que nadie lo quería enfrentar, pero él estaba ungido por Dios. Era la persona indicada. Tú eres la persona indicada, que tú puedes vencer ese gigante del pecado. Y dice que él lo venció. Y más allá tenía obstáculos también. O sea, que los cristianos tenemos obstáculos. Pero no te importa, iglesia, los obstáculos.
Que te importe que Dios esté en tu vida, porque Dios es más grande que los obstáculos, Dios es más grande que los problemas, Dios es más grande. David sabía que era más grande Dios que sus problemas, y ahora tenía que enfrentar al rey, porque Saúl lo quería matar. Ahora tenía otro obstáculo, pero él siempre actuó con justicia. Él no lo mató, esperó que Dios actuara en su vida, y llegó un día que Dios actuó y no ocupó mancharse las manos. Nosotros no los manchemos las manos, porque si tú haces tu justicia, te vas a manchar, y Dios no quiere gente manchada. Dios no quiere hijos manchados. Dios quiere hijos que estemos limpios para poder ser arrebatados al reino de los cielos, para irlos con Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios te quiere evitar, que te dejen de manchar. Deja que Dios actúe y vas a quedar limpio. Deja que Dios actúe, el problema se va a solucionar, pero tú vas a quedar limpio. Dios quiere que estemos limpios. Y después David, de que está en el trono, también el enemigo vino. Cuando David ya no tenía mucha fuerza, estaba allá en la terraza, y también el enemigo vino y le quitó el reino. Pero él supo que él había pecado, y Dios también se lo volvió a dar, pero sufrió gravemente, porque perdió como 3 hijos después de que pasó eso. Pero David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque él aceptaba el castigo de Dios, y él nunca dejó esa comunicación con Dios en medio de la prueba, en medio de los sufrimientos, en medio de los obstáculos, en medio de todo lo que se venía encima. Él nunca dejó esa comunicación con Dios. ¿Cuántos dejan la comunicación con Dios cuando los deja su mujer, cuando los deja su esposo, cuando les pasa algo? No, la comunicación con Dios, que nadie te la robe, porque eso es lo que va a tocar el corazón de Dios, que nadie te robe la comunicación con Dios. Iglesia, que nadie te robe la comunicación con Dios. Hoy nosotros, hermanos, ya terminando, hemos aprendido que hay que deleitarlos. Pero muchas veces no nos deleitamos porque no estamos convencidos. Pero hay que decirle al Señor que nos convenza con el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos convence. Y si nosotros hemos tenido caídas, nosotros podemos tener derrotas, hemos tenido fracasos, todos hemos tenido. Pero hay que aprender de los fracasos. Hay que aprender de los fracasos, iglesia. Hay que aprender. La palabra nos lleva allá a Mateo 26, el 70 y el 75, que Pedro aprendió del fracaso. Dice la palabra que Pedro no lo negó una vez, no lo negó 2 veces, no lo negó 3 veces, no lo negó delante de una persona, lo negó delante de todos, dice. Pero dice más adelante en el 75 que él lloró amargamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando le fallamos a Dios? Lo único que queda es humillarlo, porque si tenemos vida es mejor perro vivo, dice, que león muerto, porque cuando nosotros pecamos los convertimos en perros, pero si tenemos vida somos mejor como perros que como leones muertos. Entonces lo que tenemos que hacer es humillarlo. Pedro empezó, dice, a llorar por lo que él había hecho. Era lo peor que te puede pasar, que niegues a Jesús. Lo peor que te puede pasar es que peques, porque cuando tú pecas, lo que haces es escupir a Jesucristo. Lo que haces es darle vinagre con el hisopo. Lo que haces cuando pecas es darle en la cabeza, es darle la espalda, y es lo peor. Pero Pedro, él aprendió del fracaso. Muchos fracasan y tal vez no lo hacen conscientemente, pero fracasaron. ¿Cuántos fracasaron inconscientemente? Pero después se fueron al consejo de la palabra y se llenaron la palabra y dijeron: por no haber hecho conforme a la palabra, fracasamos. Pero ahora lo vamos a volver a hacer, pero con la palabra. Ahora vamos a volver a pelear, pero con Cristo. Ahora vamos a ir a la guerra, pero con la armadura de Dios. Ahora vamos a ir a pelear, pero con el testimonio. Ahora vamos a ir a pelear, pero con pruebas. Y eso es, iglesia, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que los limpiemos de toda contaminación, de carne y espíritu, perfeccionándolos cada día. Dice la palabra en Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Hay que sembrar para el espíritu. Si tú no has sabido sembrar, por eso estás cosechando malo. Pero hoy es el día que empieces a sembrar buena semilla en buena tierra y vas a cosechar. Solo te tienes que tener paciencia, esperando esa lluvia temprana y tardía, y la cosecha va a venir, el buen fruto va a venir. Y si tú has tenido problemas, terminando, el mejor vino está preparado para tu vida, para la gloria postrera. Si a ti no te ha ido bien,
El Señor tiene el mejor vino para tu vida, para el final. Porque cuando está Jesucristo ahí, claro que tiene el mejor vino. Si Jesucristo está en tu vida, tiene el mejor vino para el final. Dicen que se terminó el vino en la fiesta de Caná. Y dice que llamaron a Jesucristo. Vino una mujer sabia, que fue María, y dice, hagan todo lo que le dice. Y él convirtió el agua en vino. Entonces él tenía, y fueron donde el maestresala. Y el maestresala dijo, han dejado el mejor vino para el final. Iglesia, Dios tiene el mejor vino para tu vida cuando sigues el consejo de Dios. Dios te bendiga, póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor Dios Padre, que la honra, que la gloria sea para ti. Si nosotros te obedecemos, Padre, tú tienes el mejor vino para nosotros. Si nosotros hacemos las recomendaciones que nos dice tu palabra, nosotros tenemos a nosotros lo viene lo mejor. Se cumple la palabra que dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera, Señor, ayúdanos a aprender. A los que han fracasado aquí, que aprendan a sembrar, en el Espíritu y no para la carne. Señor Dios Padre, si hay alguien que está humillado, si hay alguien que tú lo has tocado, sánale su corazón, sánale su vida, sánale su familia. Mira sus problemas, Señor. Tú eres más grande que ese problema, Señor. Gracias porque tú has hablado y la semilla se ha tirado tal como me la diste, y tú eres el que va a dar el crecimiento, no yo. Yo solo soy un siervo, Señor, que tiro la semilla, pero tu palabra dice que la semilla va a dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, según como nosotros hayamos propuesto nuestro corazón, según como nosotros obedezcamos al Señor, así va a ser nuestra premiación, porque así dijo David, según la limpieza de mis manos me has recompensado, conforme a la justicia de mis manos me has recompensado. Señor Dios Padre, los vamos en paz de este lugar. Señor Dios Padre, oramos por los que los estuvieron viendo por la televisión, que quede la paz ahí. Jesucristo es el único que cambia la historia de nuestra vida para siempre. No es un país, no es el dinero, no son las posesiones. Las posesiones te pueden dar comodidad, pero no te dan felicidad, porque dice que en tu palabra, en Salmos 16:11, que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén.